La prehistoria es la parte de la historia que estudia la vida del hombre primitivo, desde su aparición en la Tierra, hasta la invención de la escritura. Abarca el período más largo del desarrollo de la humanidad, durante el cual se realizaron los primeros progresos, como la aparición del lenguaje y la domesticación de animales y plantas. Teniendo en cuenta los materiales utilizados en la confección de utensilios y armas, los grados culturales alcanzados y los modos de vida, la prehistoria ha sido dividida en dos edades: edad de piedra y edad de los metales. La edad de piedra o también etapa lítica es el período de la prehistoria que abarca desde que los seres humanos empezaron a elaborar herramientas de piedra, hasta el descubrimiento y uso de metales. La madera, los huesos, y otros materiales, también fueron utilizados, cuernas, cestos, cuerdas, cuero, u otros, pero la piedra, y, en particular, diversas rocas de rotura concoidea, como el sílex, el cuarzo, la cuarcita, la obsidiana, fue utilizada para fabricar herramientas y armas, de corte o percusión. Sin embargo, esta es una circunstancia necesaria, pero no suficiente, para la definición de este período, ya que en él tuvieron lugar fenómenos fundamentales para lo que sería nuestro futuro. La evolución humana, las grandes adquisiciones tecnológicas, fuego, herramientas, vestimenta, la evolución social, los cambios climáticos, la diáspora del ser humano por todo el mundo habitable, ecúmene, desde su cuna africana, y la revolución económica desde un sistema recolector-cazador, hasta un sistema parcialmente productor, entre otras cosas. El rango de tiempo que abarca este período es antiguo, discutido y variable según la región en particular. Aunque es posible hablar de este período en concreto, para el conjunto de la humanidad, no hay que olvidar que algunos grupos humanos nunca desarrollaron la tecnología de la fundición de metales, y por tanto quedaron sumidos en una edad de piedra hasta que se encontraron con culturas tecnológicamente más desarrolladas. Sin embargo, en general, se considera que este período comenzó en África hace 2,8 millones de años, con la aparición de la primera herramienta humana, o prehumana. A este período le siguió el Calcolítico o Edad del Cobre y, sobre todo, la Edad de Bronce, durante la cual, las herramientas de esta aleación llegaron a ser comunes. Esta transición ocurrió entre 6000 a.C. y 2500 a.C. La Edad de los Metales es una de las dos grandes etapas tecnológicas en las que tradicionalmente se ha subdividido la prehistoria euroasiática. Por definición, es el período que siguió a la Edad de Piedra y durante el cual el ser humano empezó a fabricar objetos de metal fundido. La existencia de procesos metalúrgicos es indispensable para establecer la adscripción de una cultura arqueológica a esta etapa, ya que los metales nativos eran trabajados por martilleado desde las fases iniciales del Neolítico II. Siguiendo este criterio, la Edad de los Metales comenzaría con las primeras evidencias de fundición del cobre, que son del cuarto milenio antes de Cristo, en Anatolia y los Montes Sagros, y acabaría con la progresiva entrada en la historia de cada región. En Europa esto se produjo durante el I milenio antes de Cristo. En Mesopotamia y Egipto coincide ya con el desarrollo de la escritura y por tanto la metalurgia allí es plenamente histórica. 34. Sepultura 43 de la necrópolis de Varna, el primer oro trabajado del mundo. 5. Los primeros indicios de metalurgia en Europa proceden del área de los Balcanes, a mediados del B milenio a 6 son de origen autóctono. Para el resto del continente las evidencias aparecen durante la segunda mitad del cuarto milenio antes de Cristo, aunque su generalización y el consecuente abandono de la piedra como elemento básico para la fabricación de artefactos solo se materializó con la llegada del hierro. Debido a la escasez de materia prima, en el Egipto faraónico esta sustitución nunca se llegó a producir. Dado que no existen rupturas en el desarrollo de las tecnologías metalúrgicas entre la prehistoria, la protohistoria y la historia, en este artículo se incluyen procesos que se dieron en períodos claramente históricos. El período paleolítico. En la prehistoria es el período de la piedra tallada. Comprende desde los orígenes de la historia humana hasta los 10.000 años antes de Cristo. En aquel tiempo la piedra fue el principal material que se usó para fabricar cuchillos, puntas, lanzas y raspadores. Unas veces se empleaba la piedra tal y como se encontraba en la naturaleza y otras veces eran talladas, con el auxilio de piedras más duras que el sílex. El hombre paleolítico tenían las siguientes características. 1.
Se alimentaban de raíces, frutos silvestres, semillas, etc. Cazaban animales salvajes y pescaban en los ríos y lagos. Eran recolectores, cazadores y pescadores. 2. Se cubrían el cuerpo con la piel de los animales que cazaban. 3. Aprendían a tallar la piedra para confeccionar sus utensilios y armas. Tallaban también los huesos y maderas con los cuales hacían punzones, arpones y puñales. 4. Se trasladaban permanentemente de un lugar a otro, en busca de alimento. Eran nómades o errantes. 5. Descubrieron el fuego, sea provocado por los rayos, lava volcánica, la inflamación del carbono frotando el sílex y la pirita de hierro. 6. Se organizó en pequeños grupos llamados clanes. El clan estaba dirigido por el más fuerte. 7. En sus momentos de descanso dibujaban y pintaban en las paredes y techos de las cavernas. Estas obras de arte rupestre, que han llegado a nuestros tiempos, reproducían escenas de su vida cotidiana. Son famosas las pinturas rupestres de Altamira, España, descubiertas en 1879. 8. En este período de la prehistoria vivían en las cavernas o cuevas, por lo que se conocen también con el nombre de cavernario o trogloditas. El período neolítico. Es el período de la piedra pulida en la prehistoria. Comprende desde los 10.000 años antes de Cristo hasta los 3.000 años antes de Cristo. Durante ese período ocurrieron cambios importantes que transformaron la vida humana. El hombre neolítico tenía las siguientes características. 1. Empezó a construir sus primeras viviendas, generalmente toscas, abandonando paulatinamente las cavernas. Las viviendas más curiosas se levantaron sobre los pilotes hundidos de lagos de Alemania, Suiza e Italia. A estas construcciones se les llama palafitos. También levantaron monumentos megalíticos, como los dólmenes, mesas de piedra, y los menires, filas, círculos o hileras de piedras, posiblemente para rendir ciertos cultos. 2. Utilizó algunas fibras vegetales, como el lino en la elaboración de telas, que empezaron a utilizarse en la confección de vestidos, en lugar de las pieles de animales. 3. Aprendió a pulir la piedra para confeccionar sus utensilios, armas y herramientas. El pulido se realizaba limando la piedra con arena húmeda o con el roce de piedras más duras. Apareció por entonces el hacha con mango, que facilitó el talado de los árboles y la construcción de viviendas. 4. Descubrió la agricultura, en forma rudimentaria y casual, con la intervención de la mujer. Es posible que al transportar o al consumir los frutos silvestres, dejaron caer inadvertidamente, algunos de ellos en tierra húmeda y que al germinar la semilla, lo vieran crecer. De este modo se inició el cultivo de los campos en la prehistoria. Originalmente se emplearon palos puntiagudos para remover la tierra donde se arrojaban las semillas. Más tarde se inventó el arado, tirado por animales. 5. Domesticó algunos animales con el que organizó la ganadería actual. De este modo domesticó a la oveja, a los perros, la cabra, el cerdo y el buey. Al final de este período apareció la rueda, revolucionando con ellos el intercambio y la comunicación. 6. Se hizo sedentario, gracias a la actividad agrícola y ganadera. En adelante dejó de ser errante porque la agricultura y la ganadería necesitaban de bastante cuidado y vigilancia en el campo. Naturalmente, ese cambio se operó inicialmente en pequeños grupos y paulatinamente se iría generalizando a otros. Autoridad. Así nacieron los dirigentes apoyados por una clase guerrera y los productores, que trabajaban la tierra para beneficio de todos. 7. Se inventó la cerámica mediante el endurecimiento de la arcilla, por acción calorífica del fuego. 8. Socialmente surgió una mayor organización. Los hombres que vivían de la tierra se concentraron en grupos cada vez más grandes. Dentro del grupo se creó una. Y por último tenemos el período mesolítico. El mesolítico, que comprende entre el año 10.000 AC hasta el 6.000 AC, significa edad media de la piedra. Este período histórico se ubica entre el paleolítico, piedra antigua, y el neolítico, piedra nueva. Juntos, estos tres períodos constituyen lo que se dio en llamar edad de piedra. En el mesolítico se mantienen las sociedades nómades, aunque es justamente en este período que comienzan las primeras sociedades sedentarias. Sus habitantes basaban su alimentación en la caza, la recolección de frutos y el nacimiento del dominio de la pesca. Además, continúa la expresión artística pero esta vez marcada por el cambio climático y la finalización del período glaciar. A modo de resumen del mesolítico, exponemos sus principales características.
Durante esta etapa se presenta un salto evolutivo en cuanto al modo de pescar. Así se muestra una gran evolución en cuanto a la construcción de anzuelos, redes y embarcaciones hechas con pieles y cortezas de árboles. La fabricación de herramientas, en esta etapa, se especializa para poder hacer frente a las nuevas costumbres y hábitos alimenticios propios de la época. Para desplazarse fabrican trineos que, en un primer momento son tirados por seres humanos y luego por perros. Como resultado de estos avances, el hombre comienza la diversificación de su especie y dominación del planeta. Ahora lo que acabaron de ver, se trata de la historia del arte. Para finalizar el video les explicaré la historia del arte. La historia del arte es el relato de la evolución del arte a través del tiempo. Entendido como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con finalidad estética o comunicativa, a través de la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, empleando diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. La historiografía del arte, como disciplina académica y entorno institucional, museos, mercado del arte, departamentos universitarios, producciones editoriales, se suele restringir a las denominadas artes visuales o plásticas, esencialmente a pintura, escultura y arquitectura, mientras que otras artes son más específicamente objeto de estudio de otras disciplinas claramente delimitadas, como la historia de la literatura o la historia de la música, siendo todas ellas objeto de atención por la denominada historia de la cultura o historia cultural, junto con las historias sectoriales enfocadas a otras manifestaciones del pensamiento, como la historia de la ciencia, la historia de la filosofía o la historia de las religiones. Algunos campos de conocimiento estrechamente relacionados con la historia del arte son la estética y la teoría del arte. A lo largo del tiempo el arte se ha clasificado de muy diversa manera, desde la distinción medieval entre artes liberales y artes vulgares, o mecánicas, pasando por la moderna distinción entre bellas artes y artes menores o aplicadas, hasta la multiplicidad contemporánea, que entiende como arte casi cualquier manifestación de la creatividad del ser humano. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó el video, dale like a este video, comenta y suscríbete. Nos vemos en otro video.